Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Saludo a todos mis hermanos que no he podido saludar. Aquellos que vienen por primera vez, sean muy bienvenidos. Dios les bendiga. Bien decía el hermano, está en mi comienzo en este lugar para exponer la palabra del Señor, y vamos a hacerlo de inmediato. Y los quiero invitar al Evangelio de Juan. Seguimos con esta serie expositiva del Evangelio de Juan en el capítulo 8, los versículos 37 al 47. Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 37 al 47. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no soy de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos frente a tu palabra. Señor, estamos frente a tu verdad. Y en esta hora, Señor, te pido que tú nos puedas ayudar para tener un oído atento a esta preciosa verdad que tú nos tienes en esta tarde. Ayuda a mis hermanos, prepara sus corazones, prepara sus vidas, Señor, para que nada pueda distraer lo que vamos a escuchar en esta tarde. Y puedas tú traer también, Señor, bajo tu voluntad, salvación para aquel que escucha tu palabra. Puedas obrar en los corazones, Señor, que aún no te conocen. Tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta, es como espada que penetra en los corazones, aún en los corazones de piedra, esos corazones más duros, Señor. Señor, te rogamos también, Señor, que tú seas con los pequeños, tranquilizando sus vidas, tranquilizando, Señor, sus mentes, y que también, Señor, me puedas ayudar en esta tarde. Ten misericordia de mí, ayúdame a ser fiel, Señor, a tu palabra,
hablo de parte tuya, Señor. No es con intelectualidad, no es con conocimiento humano, Señor, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Ayuda al predicador, Señor, en sus debilidades y dale temor, Señor, especialmente porque estoy frente a tu palabra y estoy frente, Señor, de ti para entregar el mensaje que tú tienes para esta tarde. Todas estas cosas, Señor, te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en los sermones anteriores hemos estado viendo en esta serie cómo nuestro Señor Jesucristo se ha presentado como el agua viva y cómo también Él se ha presentado como la luz del mundo. En el mensaje anterior, en el último mensaje que llevó nuestro hermano Daniel, vimos el tema de que los judíos creían que eran verdaderamente libres. Y creían que eran verdaderamente libres porque ellos apelaban a que eran descendientes de Abraham. Pero Jesús les deja en claro que no por ser descendientes de Abraham, ellos son verdaderamente libres. Ellos son esclavos del pecado. No es por un linaje fino. Y esto lo encontramos en los versículos 31 y 32, cuando Jesús les dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No había corrido la hoja. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Esa era la arrogancia que tenían estos judíos frente a Jesús, frente a los argumentos que Jesús le estaba presentando, que ellos realmente necesitaban ser libres. Pero los judíos también estaban presentando evidencias de que Jesús estaba equivocado. Ellos le estaban diciendo, tú dices que somos esclavos, pero eso es mentira y te lo vamos a demostrar. En definitiva, en esta conversación entre Jesús y los judíos es una lucha de argumentos. Por un lado tenemos a Jesús con la verdad y por otro lado tenemos a los judíos justificando su no esclavitud por ser descendiente de Abraham. Pero lo interesante, mis hermanos, es que la verdad siempre viene con evidencias. La verdad siempre viene con evidencias. Y Jesús no solamente le dice la verdad, sino que Él está mostrando evidencias de lo que ellos dicen no es. El Señor ya le ha dejado claro que aunque son descendientes sanguíneos de Abraham, son esclavos del pecado y que solo quienes creen en Él pueden ser verdaderamente libres. Vivimos también nosotros en esa condición, nosotros creemos que somos libres, pero la verdadera libertad viene por Cristo. Vimos que nuestra real condición es de esclavos del pecado, que es la madre de todas las esclavitudes y la más terrible de todas. Y nadie puede escapar de esa esclavitud salvo si viene a Cristo. La única vía de escape ha sido provista por Dios y es Cristo y su palabra. Quienes rechazan su mensaje revelan con eso que son esclavos del pecado. Pero quienes permanecen en su palabra conocen la verdad y esa verdad los libera. Solo quienes conocen a Cristo son verdaderamente libres. Solo los que vienen a Cristo son verdaderamente libres. No podemos pretender ser libres sin tener a Cristo. Ni es posible ser libre sin conocer y creer en la palabra de Dios. Por tanto, lo que a continuación viene en los versículos leídos es nuevamente argumentos de estos judíos. El primer argumento dijimos que eran descendientes de Abraham. Ahora ellos le dicen a Jesús, nosotros somos
nuestro padre Abraham es nuestro padre espiritual. Pero también les dicen que Dios es su padre. Pero en este pasaje Jesús continúa explicándole que están en un error. Y él presenta sus argumentos, sus evidencias. Pero además también Jesús les dicta un veredicto. Y ese veredicto es: usted, su padre es el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Entonces nuestro primer tema para esta tarde es también una pregunta. Bueno, el título de esta predicación lleva ¿quién es tu padre? ¿Ya? ¿Quién es tu padre? Y el primer tema que tenemos para esta tarde es ¿hijos de quién? ¿Hijos de quién? En primer lugar podemos decir que un padre es una figura fundamental en la vida de la crianza de los hijos, ya sea que determina, ¿cierto?, su forma emocional, psicológica, espiritual. Un padre presente, ¿cierto?, ayuda mucho a ese crecimiento en los hijos. El mundo dice, y hay una frase muy conocida que dice: de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Porque esto afirma que un hijo sacará la forma de ser de su padre. De hecho, cuando nace un hijo, lo primero que nosotros vemos es a quién se parece, ¿cierto? Hay otro dicho que es sacado de una película que se dice: yo soy tu padre. ¿Se acuerdan? Esa película es muy conocida. Pero todas estas frases lo que quiere demostrar es que el padre es un referente, es una autoridad y también un modelo a seguir. Por eso la figura del padre, sin perjuicio también que la figura de la madre, ¿cierto?, es un modelo a seguir que tienen los hijos. En el campo hay un dicho que dice: hijo que se parece a su padre, honra a su madre. Y así podemos quizás encontrar muchos dichos en la internet de cómo es la figura de un padre. Esto podemos verlo también en la creación, que dice en Génesis 5, versículo 1 y el 3. Dice: el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Posteriormente dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Esto es natural, se da por naturaleza, ¿cierto? Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán tuvo un hijo, Set, que también, ¿cierto?, trae consigo esa semejanza y esa imagen de su padre. De hecho, todos nosotros, al ser hijo de Adán, recibimos su herencia de pecado y corrupción. Todos nosotros, en un sentido inmediato, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestros padres. Esto es una pequeña muestra de que en muchos sentidos estamos determinados y limitados por lo que son nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro ADN, eso está en nuestro gen. Por más que no nos queramos parecer a nuestros padres, pero eso es algo biológico, algo natural. Y esta era la idea que los judíos le estaban contraargumentando al Señor, que era como sacar pecho para ellos, porque dice: nosotros somos descendientes, linaje de Abraham. Ellos querían decir que por su sangre corría esta herencia de ser descendiente de este ancestro, que Abraham, llegó a ser amigo de Dios, el escogido de los paganos para salir de Ur de los caldeos, el que tenía la promesa, el pacto que Dios le había dado. Entonces, imagínense a ustedes, esos judíos, sacándole eso a Jesús. Mira nuestra descendencia, mira nuestra realeza. Por tanto, ellos no eran como un perro gentil,
No eran como los cananeos, no eran como los egipcios, ni eran como los inmundos griegos. Ellos eran una raza pura, con un linaje perfecto, con un linaje de prestigio, el mayor linaje que ellos podían presentar. Por cuanto ellos pensaban que eran libres por ser hijos de Abraham, pero estaban equivocados. Porque como ya dijimos en la introducción, no solamente uno no es libre por un linaje, por algo que es natural del ser humano, pero no es libre en ese sentido. Cristo reconoció que ellos eran descendientes sanguíneos de Abraham. Él no se lo estaba negando. Pero sí le hizo ver que esta forma de ser hijo de Abraham era lo menos importante de todo. Ellos clamaban ser hijos de Abraham. Eran sus creencias. Pero Jesús les dice, ya, está bien, ustedes son hijos de Abraham, pero sus obras no las demuestran. Sus obras demuestran lo contrario. Y esto también se da por naturaleza en las familias. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ismael? Ismael fue expulsado de la casa de su padre, pero no recibió herencia como la recibió Isaac, que sí fue considerado en todo sentido hijo de Abraham. Los hijos de Abraham no serían salvos por llevar su sangre, sino por tener su misma fe. De nada servían los genes corriendo por esas venas de los judíos si ellos no estaban unidos a Cristo. Ellos no tenían una fe viviente. Sus obras demostraban totalmente lo contrario. Es así como entonces que Jesús les dijo que su palabra no encontraba cabida en ellos. Tenían oídos pero no escuchaban. Tenían la palabra encarnada frente de ellos, pero ellos no estaban viendo la verdad. Estaban ciegos frente a la verdad. Jesús le había dicho, yo hago las obras de mi Padre. Lo tenían ahí enfrente, pero ellos no lo estaban reconociendo. Jesús entregó un testimonio visible de quién era Él, pero los judíos seguían en su terquedad. Eso descarta completamente que pudieran ser hijos de Abraham, porque lo que Abraham hizo fue creer de corazón y obedecer a Dios. Todo lo contrario que los judíos estaban haciendo. Pero ante la insistencia de Jesús, porque ellos insistían, ¿cierto?, que ellos, por ser hijos de Abraham, eran libres, Jesús tiene que pasar a presentar evidencias. Ya no son solo los argumentos, sino son las evidencias que Jesús les presenta. Y acá nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Cómo podemos defender esto? Y la pregunta que no podemos hacer es, ¿cuáles eran las obras de Abraham? ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Abraham creyó a Dios. Abraham lo primero que hizo fue creer a Dios y obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo que tenía que salir de su ciudad natal y emprender su camino, de acuerdo a la promesa que Dios les había dado, Abraham salió y obedeció. El Señor, hablando a Isaac, dijo, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Abraham escuchó a Dios. Abraham tenía una convicción de quién era su Dios. Abraham tenía certeza de quién era su Dios. Que si Dios le daba una promesa, Abraham sabía que Él la cumpliría. Abraham creyó cuando le prometió un hijo. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él no dudó y lo iba a entregar en sacrificio. Todos nos acordamos de esa historia, ¿cierto? Abraham no se caracterizó por su valentía a toda prueba, por su fuerza o por su inteligencia deslumbrante, sino por su fe en el Señor.
Eso es una prueba de lo que caracteriza a los hijos de Dios. La fe en su Padre Celestial. Y esa fe lo llevó a confiar una y otra vez en el Señor. Una y otra vez en el Señor. Y no solamente en el Señor, en Dios, sino en la palabra que Él decía. A pesar de las evidencias de Jesús, estos judíos ya estaban pasando a otro nivel. Y dice la Escritura que lo querían matar. Que querían matar a Jesús. Pero ellos lo querían matar por una razón, que es la importante aquí. Y es porque Él les decía la verdad. Él les decía la verdad. La razón por la que estos hombres quieren matar al Señor Jesús es lo que más importa aquí. Y es porque Cristo les dijo la verdad. Esto es lo que más aborrecen de Jesús. Y esto lamentablemente es lo que más aborrece el mundo. Que le digan la verdad. Rechazaban no solo la palabra de verdad, sino que a quien era la verdad misma hecha carne. Pero como les decía, lamentablemente, mis hermanos, lo mismo sucede con este mundo. Y es que la mentira es más aceptable que la verdad. La mentira es más aceptable que la verdad. Dígale a la persona que Jesús va a acabar con sus problemas. Dígale a la gente que Jesús les va a mejorar sus matrimonios. Dígale a la gente que en Jesús van a ser más ricos. De seguro van a ir corriendo a este Jesús. De seguro van a amar a Dios. Pero eso no es el verdadero evangelio. Eso podría ser simplemente un emocionalismo disfrazado de evangelio. Eso podría ser simplemente materialismo disfrazado de evangelio. Eso podría ser simplemente el evangelio de la falsa prosperidad disfrazado de un evangelio. Esa no es la verdad. Sin embargo, mis hermanos, si ustedes predican la verdad de Cristo, de seguro serán odiados. Si predicamos la verdad del Señor, de seguro vamos a ser odiados. Nos van a querer perseguir, nos van a querer matar. ¿Saben por qué? Porque el mundo aborrece la verdad, no ama la verdad. Porque el mensaje de Cristo es que necesitas reconocerte que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de tu pecado. El mensaje de Cristo es que tienes que dejar tu vana manera de vivir para ahora vivir en santidad. El mensaje de Cristo es que tienes que dejar tus ídolos para servir al único Dios verdadero. Vaya usted y entregue este mensaje, seguramente va a ser odiado. Porque ¿quién se quiere despojar de sí mismo, de sus ídolos? Pero vuelvo a repetir, la mentira es más aceptable que la verdad, porque el mundo aborrece la verdad. El mundo aborrece la verdad, no ama la verdad. Entonces, cuando los judíos ya no podían seguir defendiendo el ser hijos de Abraham, ahora su discurso vuelve a cambiar. Y dicen que son hijos de Dios. Dicen que son hijos de Dios. Vuelven a cambiar su argumento. Lo que yo les decía al principio, esto es argumento por parte de los judíos, pero por parte de Jesús es argumento y evidencia. Jesús les aclara que si alguien es hijo de Dios, sí o sí recibiría las palabras de Cristo y ciertamente lo amaría. Si bien Jesús, como decíamos recién, no niega de manera directa que estos hombres sean hijos de Dios, sí lo que hace Él con su palabra, con su verdad y con sus evidencias es colocarnos en duda a estos judíos, colocarle la duda.
Esta frase condena por completo a todos los que a todos los que carecen de un conocimiento experimental con Cristo. Condena a todos aquellos que no piensan en el Señor como su Señor y Salvador. Condena a todos aquellos que no sienten a Cristo ni se preocupan por Él. Y tristemente es la realidad de muchos cristianos que se encuentran en esa triste condición. Es claro que no son hijos de Dios porque no aman a Cristo. Y escuche esto, amado hermano y hermana. La marca por medio de la cual se puede identificar a alguien que realmente es hijo de Dios es por amor a Él. Es por un amor a Él, un amor completo, un amor absoluto hacia Dios. Que incluso en muchos países donde está la persecución, muchos de nuestros hermanos entregan su vida por amor al Señor, por amor al Evangelio. Quiero repetir de nuevo esa frase. La marca por medio de la cual se puede identificar a alguien que realmente es hijo de Dios es porque ama a su Señor, ama a Cristo y es capaz de entregar su vida por Él. Por tanto, como dice el versículo 43, los judíos no podían entender el lenguaje de Jesús porque no escuchaban su palabra. Con esto, mis hermanos, y hasta aquí, la pregunta es, entonces, ¿quién era su padre? ¿Quién era su padre? ¿Quién era el padre de estos judíos? Y Jesús les dice claramente, sin tapujo ni tartamudeo, su padre es el diablo. Su padre es el diablo. Había algo que estaba caracterizando a estos judíos, y es que su mente estaba atrofiada, su mente estaba entenebrecida, porque no podían entender el lenguaje del Señor. No lo podían entender, lo dice el texto. Su mente era inservible para entender el lenguaje de Cristo. No podían oír, entender, ni obedecer el mensaje de Cristo. No lo podían, mi hermano. Argumento tras argumento, argumento tras argumento, ellos no lo podían entender. Aquí recordamos las palabras de la Escritura cuando dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Porque ser hijo del diablo implica llevar la marca, la imagen y la semejanza de ese ser tan abominable. Porque eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si Él es su padre, si el diablo es su padre, ustedes son semejantes a Él. Ustedes tienen esa marca de Él. Por sus venas corre ese ADN, esa es la sangre que ustedes tienen. La palabra de Dios no encontraba cabida en los corazones de estos judíos. Y eso explica por qué ellos son hijos de otro padre. La palabra no les cabía en su corazón. Y nuevamente, nuestro Señor Jesucristo presenta evidencias. Si yo le estoy diciendo que ustedes son hijos del diablo, de Satanás, les voy a presentar nuevamente evidencias de por qué estoy diciendo eso. Una primera evidencia es que los judíos son hijos del diablo porque quieren hacer los deseos de él. La primera evidencia es que los judíos quieren hacer los deseos del diablo. Es decir, tienen los mismos anhelos de su padre. Así como los hijos de Dios imitan a Dios, de acuerdo a Efesios 5:1, de la misma forma, los hijos del diablo imitan a su padre. Si nosotros somos obedientes a Dios, si nosotros amamos a Dios,
de la misma forma ellos estaban amando a su padre. Ellos eran desobedientes porque su padre es desobediente. Ellos seguían los deseos, los anhelos de su padre, porque esa es la imagen que llevaban impregnada en sus vidas. Sus deseos son llevados por su carne, son llevados por lo perverso de este mundo. Sus deseos más intensos son practicar y disfrutar el pecado. Sus deseos son llevados por la carne, son llevados por lo perverso de este mundo, son llevados por su deseo intenso de practicar, pero no solamente de practicar el pecado, sino de amar el pecado. ¿Cuál era una marca de los hijos de Dios? Amar a Cristo. Y en consecuencia de ellos, amar su santidad. Ellos amaban el pecado y practicaban el pecado. Una segunda evidencia es que llevan la imagen y la semejanza de Satanás, porque él es homicida desde el principio. ¿Y qué querían hacer estos judíos con Jesús? ¿Se acuerdan? Querían matarlo. Esa es la segunda evidencia que Jesús les trae. Y esta imagen de que Satanás es homicida desde el principio, la conocemos a través de la Escritura, porque ¿se acuerdan que la Escritura nos dice que arrastró con su engaño a la tercera parte de los ángeles del cielo, guiándolos hacia la condenación eterna y segura? También nos dice Génesis que lo mismo hizo con Eva, la engañó, y luego Adán, y en consecuencia de ello, ellos se rebelaron contra Dios, lo que les trajo maldición y muerte como consecuencia. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás siempre ha querido eliminar a los descendientes de Eva que quieren ser fieles al Señor. Bajo la influencia de Satanás, Caín mató a Abel. Los judíos mataron a los profetas enviados por el Señor bajo la influencia de Satanás. Y Herodes mandó asesinar a todos los niños nacidos en los próximos, ¿cierto? En lo que lo vemos en el relato de Jesús, asesinar a todos los niños nacidos en los días próximos al nacimiento de Jesús. Satanás siempre ha intentado frustrar los propósitos de Dios. Satanás siempre ha querido frustrar los propósitos de Dios que se desarrollan a través de su iglesia y de su pueblo, a través de sus hijos. Porque el propósito último de esto es matar a Dios mismo. Ese es el deseo de Satanás desde el principio. Por eso el texto dice que es por naturaleza. Es algo natural que estaba en él. Pero como es imposible, ¿cierto?, que Satanás pueda en contra del Señor de matarlo, se dirige con furia a su pueblo. Debes saber, hermano amado, que desde el momento en que naciste de nuevo en Cristo, tú te vas a encontrar con un enemigo histórico que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él va a ir en pos de ti para hacerte tropezar, para hacerte caer. Y en lo posible que tú no te levantes. Por eso es que debemos estar alerta, porque nuestro enemigo anda como león rugiente. Él es homicida desde el principio. La tercera evidencia es que Él es el padre de mentira. En Él no hay verdad. En Él no está la verdad. En Él no permanece la verdad. Esa es la tercera evidencia. Él es el padre de mentira. Cuando Satanás cita las Escrituras, lo hace fuera de contexto y engañando, porque su fin es engañar. Él fue quien tentó a Cristo, ¿se acuerda? Él fue quien tentó a Cristo
entregándole los reinos, citando las Escrituras. Y quiso obstaculizar también el ministerio de Cristo. Él fue quien entró en Judas para que entregase a Cristo a la muerte, ¿se acuerdan? Porque la búsqueda de Él es siempre querer engañar. Él no tiene una verdad absoluta. Él siempre va a tener una verdad a media. De hecho, cuando Él toma una verdad y la parte en dos, no es que tenga dos verdades, tiene dos mentiras. Porque ese es su fin, ese es su objetivo. Dios nos ayuda a tener discernimiento, mi hermano. Todo lo que hace es engañar y mentir. Y a través de eso cobra muchas víctimas como león sanguinario y brutal. Esto no es un juego. Porque él también fue el que engañó a Ananías y Zafira para que tentaran al Espíritu Santo. En todos estos casos que he nombrado está Satanás queriendo obstaculizar a la iglesia, al pueblo de Dios, porque él sabe que no puede con Cristo, no puede con Dios. Él es el que ocupa y levanta falsos testimonios para que muchos de nuestros hermanos también caigan en la cárcel por falsos testimonios. Él siempre anda buscando cómo hacer caer a los hijos del verdadero Padre, a nuestro Padre Dios. Ese es su trabajo. A eso Él se dedica. Pero, ¿por qué Jesús dice que estos judíos son hijos del diablo? Porque no hay terreno neutral. Y eso debe quedarnos muy grabado. No hay terreno neutral. Como ellos no recibieron la verdad, eso evidenciaba que abrazaban y amaban la mentira. Como ellos no recibieron la verdad, eso evidenciaba que abrazaban y aman o amaban la mentira. Quien no recibe la verdad, quien no ama a Jesús, es hijo del diablo. Y esto según las palabras del mismo Jesús. Por eso él decía, vuestro padre es el diablo. Ni aun que por sus venas corre la sangre de Abraham. No, su padre real es el diablo. 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Entonces los nacidos de Dios, aquellos que han recibido la obra del Espíritu Santo en su vida, se reconocen porque aman a Jesús. Todo aquel que no ama a Jesús es hijo del diablo, es hijo de Satanás. El mismo apóstol Juan, un poco más adelante en el mismo capítulo, dice, el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Pero la historia no termina aquí. Entonces el tema que nos corresponde ahora es hijos de Abraham, hijos de Dios. Hijos de Abraham, hijos de Dios. Estos judíos clamaban ser hijos de Abraham sin serlo realmente. Pero hay quienes sí son hijos de Abraham. Hay quienes sí son hijos de Abraham. Dice la Escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto es consecuente con lo que también dice al inicio de Juan. Mas, cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los hijos de Abraham son hijos de fe. Son hijos de fe. Son nacidos verdaderamente de Dios. Tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Abraham, que también son los hijos de Dios, son aquellos que creen en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que, tal como Abraham, reconocieron la voz de Dios, creen a su palabra y actúan con obediencia de corazón a quien verdaderamente es su Padre, y entregan su vida a Él. La entregan por completo. Aunque eso cueste dejar lo que vimos al principio, nuestro orgullo, nuestros ídolos, hablar verdad, incluso si eso cuesta la muerte. Estos hijos no surgen por medios naturales o humanos, son nacidos del Espíritu, son nacidos del cielo, por decirlo de alguna manera, porque nadie es hijo de Dios por tener una dinastía o descender de Abraham. Lo distintivo aquí es la gracia de Dios, es la gracia salvadora de Dios, la misma gracia que escogió a Abraham para salir de su tierra natal. Eso es lo distintivo acá, que los hijos de Dios han recibido la gracia salvadora, una gracia que no es por obra, para que nadie se gloríe, no dice la palabra del Señor. Esa gracia es la que transformó el ser de Abraham, y es aquella también la que ha transformado nuestro ser, y la que puede transformar el ser de todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. Esa gracia fue la que le hizo partícipe del pacto que Dios selló en su favor, y que tales promesas también nosotros tenemos de parte de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. Por esa gracia Abraham creyó y le fue contada por justicia. Para saber si eres hijo de Abraham, entonces lo importante no es la sangre que corre por tus venas, sino la fe que domina tu corazón. Lo importante, vuelvo a repetir, no es la sangre que corre por tus venas, sino la fe que domina tu corazón. Es tu reacción frente a la palabra de Dios. Es tu actitud frente a Cristo y su verdad. Esa es, mi hermano, la evidencia que nosotros podemos demostrar si somos hijos de Dios. Nuestra fe que domina nuestro corazón, nuestra reacción a la palabra de Dios, nuestra actitud hacia Cristo, para llevar un testimonio fiel del Evangelio, de que realmente somos hijos de Dios. También podemos decir que esta imagen de ser hijo de Dios es aquella la que nos va transformando a la imagen de Cristo, y que han crucificado su naturaleza de pecado con sus pasiones, con sus deseos. Si eres hijo de Dios y somos hijos de Dios, estamos constantemente crucificando nuestras pasiones, nuestros deseos, porque queremos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con su evangelio. Y ahora somos dominados por la palabra de Dios. Andamos en busca de ser llenos de su Espíritu Santo.
Que la palabra controle nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. ¿Para qué? Para llevar frutos dignos. Dignos. Porque uno de los argumentos que Jesús usaba es que estos hombres, estos judíos, no hacían las obras de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a llevar frutos que glorifiquen su nombre. Entonces, mis hermanos amados, para ya entrar en la conclusión, quiero volver a la pregunta que hice inicialmente. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Cuál es tu código genético espiritual? ¿A qué familia perteneces? Nuevamente, ¿quién es tu padre, amado hermano, amada hermana? ¿Cuál es tu código genético espiritual? ¿A qué familia perteneces? La respuesta hay que buscarla en lo más profundo de tu ser. Escudriña tu corazón, escudriña tu vida a la luz de la palabra del Señor. No en tu apariencia, sino en aquello que crees. Revisa tus obras. Revisemos nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? Revisemos nuestras actitudes. Escudriñémonos profundamente. Seamos sinceros no con nosotros mismos. Seamos sinceros con Dios. Y lo curioso, amado hermano, amada hermana, que para ser un hijo de Satanás, ser un hijo del diablo, no necesitas ir a las películas de Hollywood para ver una imagen de alguien que tiene cola, patas de cabra, ojos rojos. No. Eso es fantasía. Sino todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no ha nacido del cielo, que no ha creído en Cristo, es un hijo del diablo. Y eso incluye a cualquier familiar, amigo, compañero de trabajo, al ancianito que nos da más curiosidad que en una plaza alimentando a las palomitas. Si no es nacido de nuevo, es un hijo del diablo, es un hijo de Satanás. Y así podemos hacer una lista larga de quién es hijo de Satanás, hijo del diablo. No se requiere esa imagen que las películas nos muestran, ¿no? Por eso el Señor nos manda y nos lleva a escudriñarnos. Todos aquellos que no estén unidos a Cristo con fe viva y verdadera, todos aquellos que no están unidos a Cristo son hijos de Satanás. Como dice la Escritura, porque nosotros también estábamos en esa condición. Ese era nuestro pasado. Ese era nuestro pasado. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, hermano. Esa era nuestra vida. Sin duda, luchamos con un remanente de pecado, pero tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor. Una vez pregunto, una vez más, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Hermano, y esto también implica ver, como les decía, nuestras motivaciones, nuestra conducta,
examinar nuestro corazón, porque a veces, como se dice, no hay mentira blanca, la mentira es mentira y punto. Pero nosotros a veces queremos disfrazar la mentira, a ver si pasa. Somos dados muchas veces a la mentira, o nuestro corazón nos engaña hacia ese camino. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros quizás le hemos mentido a un jefe? ¿O hemos querido arreglar alguna ficha social, ¿cierto? Para que nos den un bono, para que nos den alguna beca. ¿O cuántos de nosotros hablamos medias verdades nomás? Para evitar enojos, evitar malos ratos. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta, cierto, que nuestros hermanos también nos corrijan, nos hagan ver nuestras falencias? Todas esas cosas tienen un solo gen, y es el gen homicida y de mentir de aquel que es homicida y mentiroso desde el principio. Si te aburren los hermanos de la iglesia y prefieres no tener que dar cuenta a ellos y así poder vivir la fe como a ti te parece, como tú consideras mejor, eso también es una actitud de Satanás. Si a lo mejor llevas una doble vida, eso también es una actitud de Satanás que debemos corregir. Si tú albergas pensamientos pecaminosos de odio hacia tu hermano, de enojo, en esta tarde nuestro Señor también nos lleva a examinar nuestro corazón e ir delante de Él en arrepentimiento y confesar nuestros pecados, para que examinemos nuestra vida. Y la pregunta es, ¿estás permitiendo mentiras en tu vida? ¿Engaño? ¿Estás haciendo una alianza con la falsedad tal vez? ¿Podemos revisar nuestra vida práctica? ¿Y por qué digo estas cosas? Que son prácticas en la vida diaria, que son del común. Porque ninguna mentira nace y ha nacido de Dios. Ninguna falsedad, ningún engaño nace y ha nacido de Dios. Toda mentira tiene un padre y ese es Satanás. Toda mentira tiene un padre y ese es Satanás. Basta redefinir las palabras de Dios para ser un hijo del diablo. ¿Estás redefiniendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, para acomodarla a tu vida, para justificar tu pecado, para quizás no suene tan duro? En otras palabras, los mandamientos ya no son tan mandamientos. Las provisiones de Dios ya no son tan provisiones de Dios. Lo blanco ya no es tan blanco. Lo negro ya no es tan negro. O vences la mentira por el poder del Espíritu Santo, o resistes al Espíritu para quedarte en el engaño. Porque no hay términos medios. No hay términos medios. La mentira y el Espíritu Santo o la verdad de Dios no pueden convivir juntas. No son aliadas, no son gemelas. O estás en la verdad o estás en la mentira. Tu padre es Dios o tu padre es Satanás. Por tanto, seguir a Cristo es adoptar un compromiso vital con la verdad. Por tanto, seguir a Cristo es adoptar un compromiso vital con la verdad. Hoy estamos en un mundo donde la verdad es relativa. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Pero la verdad de nuestro Señor Jesucristo es absoluta. Ella es nuestra autoridad. Sus mandamientos no son gravosos. Por eso, hermanos, si has creído en Cristo, si te deleitas en su palabra,
Si has recibido su testimonio y has creído en el Evangelio, regocíjate. Regocíjate porque la gracia de Dios está en ti. Habiendo sido en otro tiempo un hijo de ira, ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Deja que la imagen y la semejanza de Dios sea restaurada en tu vida. Que Cristo sea formado en tu ser por ese Espíritu que nos fue dado. Que todo nuestro ser ande en la verdad. No importa lo que tengamos que dar, no importa lo que tengamos que dejar, nada vale más que Cristo. Y añade ahí su palabra, nada vale más que Cristo. Nada vale más que vivir en la verdad. Porque la verdad es más valiosa que todas las cosas, es más valiosa que nuestras vidas. ¿Amas la verdad, hermano? Permanece como hijo de Dios, como discípulo de Dios, permanece en la verdad, porque esa verdad trae verdadera libertad. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad traída a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu verdad es absoluta y podemos creer, podemos obedecerla y podemos amarla. Te ruego, Señor, que tu verdad siempre sea aquella que controle nuestras vidas. Ayúdanos a ser llenos de tu verdad, de tu palabra, Señor. A no vivir con medias verdades porque solamente son mentiras. Ayúdanos, Señor, para amarte, para entregar nuestra vida a ti. Para llevar esta marca como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos has limpiado con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Que esa sangre que está vigente, que tiene virtud, pueda también limpiar nuestras vidas, nuestros corazones y de aquellos que han escuchado tu palabra y que vienen en arrepentimiento y fe delante de ti. Creemos, Señor, que tú nos vas transformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, pero también creemos, Señor, que tú obras por medio de tu gracia en aquellas vidas que aún no te conocen. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer firme. Ayúdanos, Señor, a ser temeroso, a vivir y a buscar tu santidad y que tu nombre sea glorificado en todo. Estas cosas, Padre, te las pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.